Bueno, hola a todos, muy buenos días, comunidad, organizaciones, empresarios, todo el equipo de trabajo y todos los asistentes que hoy nos acompañan hoy en este otro de tantos de nuestros espacios de valor que vamos teniendo mes a mes, donde hablamos sobre temas fundamentales de tecnología y bueno, cómo la tecnología transforma nuestras organizaciones. Quiero, como siempre, extenderles un saludo cordial a todos nuestros asistentes, a nuestro experto invitado, al equipo de trabajo, a este nuevo webinar que vamos a tener el día de hoy, de parte de Macay, de parte de todo el equipo de la organización. Un saludo, un agradecimiento también para todos quienes estén acá conectados puntualmente en este espacio. Y bueno, para que entonces, sin más preámbulo, demos inicio. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental que muchos de ustedes, pues y que muchos de nosotros tenemos presente en el día a día, más en un mundo que se transforma tan rápido a nivel de tecnología. Hoy vamos a hablar de nube, pero sobre todo qué es eso y cómo realmente eso está transformando las organizaciones y la dinámica de las empresas hoy en día. Sabemos que es muy importante proteger información, gestionar la información de una manera adecuada, de una manera juiciosa, concienzuda, pero pues también de ahí se derivan muchas preguntas del cómo lo hacemos, por qué hay que hacerlo y cuál es la mejor manera de hacerlo dependiendo de mi organización o de mi actividad económica. Entonces, para eso, le quiero dar la palabra a Andrés Lapena, es el experto, el consultor que nos va a acompañar hoy. Ya le vamos a dar la palabra a él para que se presente y para que entonces entremos en materia con el webinar del día de hoy. A todos nuevamente una bienvenida muy cordial. Espero que sea un espacio de gran ayuda, un espacio muy nutritivo. Al final del espacio también vamos a tener unos pequeños minutos para preguntas y respuestas, inquietudes que vayan teniendo. Nos las van por favor colocando ahí en la opción de PIR. Y también al final pues les vamos a compartir una pequeña encuesta para que nos ayuden diligenciando. Listo, entonces sin más preámbulos, Andrés, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Digamos, para poner un poquito de contexto de mi trayectoria y mi experiencia, soy ingeniero informático, emprendedor digital. Llevo 20 años trabajando en la industria de tecnología, liderando procesos de desarrollo, de implementación de tecnología, y durante los últimos 5 años, desde que terminé mi maestría en seguridad informática, también acompañando temas de consultoría de seguridad, implementaciones, de, digamos, de diferentes normas, de diferentes proyectos de ciberseguridad. Y en toda esa experiencia transversalmente, pues he trabajado mucho con herramientas en la nube, hemos acompañado a diversas organizaciones en proyectos de lo que se conoce como Road to Cloud o el camino a la nube, eh, digamos, y hemos vivido todos esos retos, todos esos desafíos que tienen las empresas en adopción de tecnologías en la nube y últimamente también en adopción en tecnologías de inteligencia artificial, que pues digamos en este momento están muy entrelazadas, o sea, se relacionan mucho las unas con las otras. Y el día de hoy, pues, les traigo como resultado de una pequeña investigación que hice sobre los retos que enfrentan las organizaciones sociales y las pymes en ese camino hacia la nube, o sea, los retos, los desafíos, el por qué, digamos, muchos proyectos de migración en la nube fracasan y sobre todo, pues, ya en una segunda parte de este webinar vamos a hablar de cómo evitar, digamos, esos problemas y cómo acceder a todos los beneficios que nos puede brindar la nube, ¿cierto? Entonces, voy a compartirles pantalla. Tengo una pequeña presentación que hice para el día de hoy, para que nos guíe en este proceso. Entonces, primero, pues si alguno en algún momento tiene alguna pregunta, pues la puede hacer directamente, o sea, no tengo que me interrumpan mientras estoy dando la charla y lo considero mejor porque no voy a estar viendo, digamos, si alguien levanta la mano en el Teams, entonces, sin problema, si tienen algo que aportar, algo que compartir, lo podemos hacer. Entonces,
Vamos a hablar de los retos del camino a la nube para organizaciones sociales y MIPYMES en América Latina, ¿cierto? Entonces vamos a empezar primero dando, o esta es la agenda de los temitas que vamos a hablar hoy rápidamente. Vamos a hacer o a contextualizarnos cuál es ese imperativo digital o por qué tenemos que, digamos, tratar de incorporar estas tecnologías de nube en nuestras organizaciones. Luego vamos a hablar un poquito de la adopción, la realidad frente a la expectativa. Vamos a hablar de la cultura, o sea, porque la cultura de las organizaciones nos genera una resistencia invisible a la hora de hacer esas migraciones, también porque, digamos, la falta de talento, tenemos una crisis de recursos en este tipo de organizaciones para este tipo de proyectos, el tema de infraestructura, o sea, cuáles son esos retos físicos, los retos financieros o la trampa del OPEX, la seguridad en un entorno hostil, ¿cierto? O sea, cómo aseguramos o esta transición a la nube, los retos únicos del sector social y una hoja de ruta y una estrategia de cómo, digamos, eh, según los expertos, pues, según las últimas investigaciones, se debe abordar un proceso de transformación digital o de migración a la nube, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese contexto macroeconómico y social en el que se da pues esta migración a la nube? Entonces, ya digamos hoy en día la computación en la nube ya dejó de ser una ventaja competitiva, ¿cierto? Hace unos años, pues, las primeras organizaciones que migraron a la nube lograron obtener ventajas, pero ahora, pues, digamos, se convierte más en un requisito fundamental de supervivencia operativa, ¿cierto? Entonces, no es solo la apropiación tecnológica, sino que también es la transformación de esos paradigmas culturales y financieros de cómo abordamos los proyectos de tecnología, ¿cierto? Entonces, para MIPYMES y para ONGs, este terreno pues, va a estar lleno de fricciones estructurales. Vamos a tener, digamos, o sea, unas circunstancias específicas que hacen que estos procesos a veces no sean tan sencillos o, digamos, tan transparentes como quisiéramos, ¿cierto? Entonces, aquí digamos qué es lo que les quiero transmitir, que no se trata solamente de un tema de tecnología, y ese es uno de los errores al abordar estos procesos. Lo vemos como solo un tema de tecnología, solo un tema de las personas encargadas del área de TI, y la realidad es que esto nos debe llevar a un cambio en la forma de pensar y en la forma de operar en las organizaciones. De lo contrario, no vamos a aprovechar realmente las tecnologías de la nube. Entonces, pues hay unas proyecciones de mercado muy grandes en Latinoamérica. Estamos hablando de 26.000 millones de dólares. Se proyecta que puede ser el valor del mercado de la nube en toda Latinoamérica para el 2029. Y estamos hablando de tasas de crecimiento anual de 17,2%, ¿cierto? Entonces, pues uno pensaría que el mercado es muy dinámico, que la tasa de adopción de tecnologías en la nube pues está dando de forma acelerada, pero ahí, pues digamos, esto nos esconde, o estas cifras nos esconden algo, pues que no es tan bueno, que hay una profunda desigualdad en el acceso a las tecnologías de la nube, ¿cierto? No se está dando esa adopción, digamos, igual en todos los niveles. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unas grandes empresas que aceleran la adopción de tecnologías de IA y analítica avanzada, que ya están aprovechando las diferentes ventajas que tiene la tecnología en la nube. Y tenemos por otro lado pues el mercado de las MIPYMES y las ONG que todavía están luchando por conectividad básica y alfabetización digital. Entonces, ahí vemos una brecha no solo de acceso, sino de capacidades técnicas, talento y finanzas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, las organizaciones sociales que trabajan en territorios más apartados, por ejemplo, desde un país como el nuestro, se enfrentan a desafíos enormes. O sea, solamente pues, no tenemos conectividad, no tenemos una conectividad estable en los territorios. O sea, apenas uno sale de los cascos urbanos, perdió la señal del celular, perdió la señal de internet. Entonces, ¿cómo voy a implementar o cómo voy a trabajar en la nube si ni siquiera tengo conectividad? Entonces, ese es el escenario, pues digamos, al que nos enfrentamos en este momento, ¿cierto? Y en este caso, pues nosotros, o la región, está frenando un impacto económico potencial que podría ser enorme,
¿cierto? Se habla de que si se adoptaran estas tecnologías de forma correcta y de forma amplia y masificada, se podrían generar aproximadamente 1,2 millones de empleos adicionales. Se podrían hacer aportes pues al PIB regional enormes de miles de millones de dólares. Inclusive, pues, digamos, si contamos la reducción de emisiones de CO2 por la eficiencia energética, de tener el software en la nube y no tenerlo en premise, también podríamos tener un impacto ambiental importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Digamos, vemos contrastes muy grandes donde tenemos organizaciones enormes como Bancolombia, que digamos, en procesos de migración a nube como AWS logran reducir costes operativos de TI de alrededor del 60%, y tenemos organizaciones sociales, en cambio, que luchan, digamos, por justificar este retorno a la inversión inicial. Esto lo vamos a desarrollar más adelante y es una de esas situaciones que de pronto nos pone en desventaja, ¿cierto? Y que tenemos que ver cómo la abordamos. O sea, para una organización social, pues, digamos, es más fácil justificar una inversión inicial frente a un donante donde se adquiere de pronto un servidor que va a estar on-premise, a garantizar el flujo de caja para mantener un pago de servicios en la nube constante, ¿cierto? O sea, mantener ese flujo de caja para una organización social es mucho más difícil que para una corporación, una empresa grande. Entonces, nosotros, inclusive dentro de nuestra región, dentro de Latinoamérica, la adopción en la región no es homogénea. Según un índice del 2025 que creó la CEPAL y el CENIA, los países los podemos dividir en tres categorías. Primero están los pioneros, que son Chile, Brasil, Uruguay, que son los países que van más adelante en todo el tema de adopción de tecnologías cloud y tecnologías de IA. Luego, en un segundo nivel, vienen países que los podemos conocer como adoptantes, que ahí está Colombia, está México, está Costa Rica. Nosotros vamos un poquito rezagados, pero vamos en ese camino pues, de adopción. Y unos países que los podemos denominar como exploradores, que van por detrás, van más atrasaditos que el resto de Latinoamérica, que es pues, prácticamente todo Centroamérica menos México, es adoptante, Bolivia y Paraguay, ¿cierto? Entonces, bueno, o sea, ni siquiera dentro de estos países tenemos, digamos, o sea, hay profundas desigualdades entre los países de Latinoamérica. Entonces, los pioneros enfrentan un desafío principal de competencia por talento y el tema de costos laborales. O sea, ya ellos, digamos, ya tienen la adopción tecnológica, entonces el problema ahí es talento. Países adoptantes como Colombia y México, nosotros enfrentamos unos desafíos muy particulares, y el desafío más grande es la desigualdad entre las zonas urbanas y las zonas rurales. O sea, hay demasiada desigualdad en acceso a Internet, en acceso a recursos, en acceso a tecnología. Y digamos, los países que consideramos como exploradores, donde pues, el ejemplo es la mayoría de los países de Centroamérica, ahí tenemos que hay un problema con el acceso a la conectividad básica y a la electricidad. Entonces vamos a ver pues cómo estamos en este momento en adopción, ¿cierto? La expectativa frente a la realidad. Entonces, hay un mercado muy grande. Ahorita el mercado actual es de alrededor de 55.000 millones de dólares. Y se proyecta para el 2030 que el mercado puede llegar en total a 88.000 millones de dólares, incluyendo pues todo lo que tiene que ver con tecnología. Y las empresas, pues digamos, ya no solo buscan guardar archivos, por decirlo de alguna manera, pues, o sea, o tener plataformas de ofimática, sino que también buscamos estar preparados para la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? O digamos, como podemos ver, o sea, ¿cuál es el enfoque tradicional versus el enfoque, digamos, de modernización? Entonces,
Normalmente, digamos, se piensa que el camino a la nube simplemente es mover un servidor, mover una infraestructura eh, de mis instalaciones a la nube, ¿cierto? Mover un servidor. Ese es un enfoque muy común en, en las pymes. Luego tenemos un enfoque, digamos, más avanzado, que es el enfoque de modernización, o sea, donde las grandes empresas sí pueden reescribir su código, sus herramientas, sus aplicaciones, para aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial y la analítica en tiempo real. Entonces, desafortunadamente, eso por ahora está, digamos, reservado solo a grandes empresas, aunque ciertas tecnologías de inteligencia artificial que están empezando a emerger y a aparecer, si las aprovechamos bien desde las pymes y las organizaciones sociales, nos van a permitir, digamos, empezar a entrar en este enfoque de modernización, ¿cierto? Entonces, eh, las MIPYMES y las organizaciones sociales muchas veces nos quedamos como en las etapas incipientes, o sea, adoptamos una plataforma, por ejemplo, como Google Workspace o Microsoft 365, eh, y pensamos que ya estamos en la nube, solamente porque migramos el correo a un correo cloud y porque tenemos algunas herramientas de ofimática cloud, y realmente estamos desaprovechando la escalabilidad y la potencia de la nube real, lo que es infraestructura como servicio, plataformas como servicio. Entonces no alcanzamos a ir más allá. Y esa pues es la realidad de lo que tenemos en este momento. Entonces, eh, en Latinoamérica en este momento está presentando una paradoja muy curiosa con lo que es el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces nosotros en Latinoamérica contamos con alrededor del 11% de los usuarios de Internet del mundo. Pero si lo miramos frente a las visitas globales a herramientas de IA como Gemini, como ChatGPT, como Claude, nosotros representamos el 14% de las visitas y del uso de estas herramientas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la región hay un apetito voraz, o sea, hay curiosidad frente a estas herramientas, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el inconveniente? O sea, nosotros, si bien queremos implementar la tecnología, hay una brecha enorme de conversión, o sea, consumimos esa tecnología, pero nos cuesta generar valor empresarial con ella. Y no necesariamente pues, lo podemos eh, limitar a valor empresarial, o sea, también valor social. O sea, cuando hablamos de organizaciones sociales, pues obviamente el valor va a estar representado pues, en temas económicos, sino también en impacto social, en poder realizar mejor una labor, gestionar mejor unos recursos o impactar a más personas o impactar a más comunidades. Pero no estamos siendo capaces de generar valor con estas herramientas. Nos cuesta. Entonces, el problema no es falta de interés. O sea, en organizaciones sociales, por ejemplo, vemos escenarios donde se quiere utilizar la IA para mejorar el tema de recaudo de fondos o de promoción. En las MIPIMES, aumentar ventas, predecir ventas, estos son ejemplos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el obstáculo más grande? O sea, ¿cómo integramos esos deseos en sistemas legados y con un presupuesto muy limitado y equipos reducidos? O sea, ese es el reto. Pues conocemos de los beneficios de estas herramientas, ¿cierto? Los queremos aplicar, los queremos trabajar, digamos, a nivel interno, eh, pero tenemos esa limitación, o sea, tenemos muchos sistemas legacy. Un sistema legacy es un sistema, digamos, que ya va empezando a mostrar un poquito de obsolescencia, está desarrollado en tecnologías de pronto viejitas, que no están orientadas a la nube, que no están orientadas a ser integradas en inteligencia artificial. Tenemos también problemas de presupuesto, eh, y tenemos equipos, digamos, reducidos o siempre trabajamos con restricciones de equipo, entonces no hay una persona pues, o un equipo que nos ayude directamente a implementar eso. Entonces, eh, hay unas barreras culturales también, o sea, hay una resistencia invisible al cambio. Entonces, eh, me esperan un segundito. Listo. Entonces, hay una mentalidad
de lo que se conoce como los abrazaservidores. O sea, queremos tener un control físico sobre los activos en las pymes y en las organizaciones sociales. Entonces, todavía hay muchas personas en puestos de dirección, sobre todo en las pymes, que son empresas familiares, donde todavía, digamos, el papá o el abuelo, pues, digamos, es el tomador de decisiones. Entonces, ellos se sienten más seguros eh, con los datos ahí a la mano, bajo el escritorio, ¿cierto? Poder ver y tocar el servidor. Y esa mentalidad también nos genera desconfianza frente a la nube. O sea, hay un temor a perder el control, a perder la propiedad pues, de los archivos. Y ahí llegamos a una cifra que es un poquito triste, ¿cierto? 3 de 4 procesos de migración a la nube fracasan o no cumplen los objetivos. Y la causa principal es tecnológica. Digamos, la falta de estrategia y una resistencia cultural interna. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos o cuál es ese desafío, digamos, a nivel cultural o a nivel de estrategia? No tenemos dentro de nuestras organizaciones roles como un CEO o un CTO, que eso es lo que se conoce como Chief Information Officer o Chief Technology Officer, que son roles específicos de tecnología, ¿cierto? Obviamente, pues por temas de presupuesto, por temas de tamaño de la organización, esos roles no van a estar en nuestras organizaciones, ¿cierto? Y la transformación digital se ve como un tema del área de TI, no como un tema de negocio, no como un tema estratégico. Entonces, ¿esto en qué deriva? En que se tomen decisiones fragmentadas, o sea, es decir, por ejemplo, los encargados del área de marketing adoptan un CRM y contabilidad adopta otro software de contabilidad y no se habla. O sea, no hay una estrategia común de la organización, ¿cierto? Entonces, nos encontramos en escenarios, yo creo que ustedes aquí de pronto se van a ver reflejados en algunos de estos escenarios, en lo que se conoce como silos de información o islas de información. La falta de gobernanza nos crea esas islas. Entonces, por ejemplo, tenemos los datos de donantes en un Excel o en un Google Sheets o en un Drive, tenemos la contabilidad en un servidor on-premise y cada, digamos, área maneja un Drive o maneja un SharePoint con información personal o con la información que maneja, pues, digamos, no personal, sino la que ella trabaja a nivel personal o la que trabaja esa área o la que trabaja esa persona. Entonces, nos encontramos que nos vamos llenando de islas de información que no se hablan. Y eso hace que al final terminemos siendo inclusive menos eficiente y menos transparente que antes de emprender estos procesos de digitalización. Entonces, miren, analicen y piensen si de pronto ustedes en este momento se ven en este escenario. Si en sus organizaciones o en sus empresas encuentran estas islas de información. Entonces, también tenemos temas de conflicto en el relevo generacional. O sea, hay todavía empresas que las dirigen sus fundadores, que tienen visiones más conservadoras, son adversos al riesgo y prefieren lo tangible. Y hay unos sucesores que pueden ser los hijos o los nietos, que son más nativos digitales y que quieren impulsar la nube. Entonces, ahí hay un choque generacional que puede paralizar esas inversiones durante muchos años. Entonces, se paraliza la empresa, se paraliza y cada vez se rezaga más y cada vez la inversión, digamos, para alcanzar a los otros se hace más elevada, ¿cierto? Entonces, ese es digamos, el panorama actual de muchas organizaciones. Eso nos genera un montón de retos y un montón de desafíos. Y adicionalmente, estamos en lo que se conoce como el abismo del talento. Entonces, hay una sequía de talento, ¿cierto? Según la ILEA, en 2025 se confirmó que la brecha de talento se ha ensanchado, ¿cierto? Entonces, nos faltan arquitectos de nube, nos faltan expertos en ciberseguridad, nos faltan expertos en DevOps, que son procesos ágiles de desarrollo, y hay una fuga acelerada de cerebros. Entonces, aquí el talento de Latinoamérica
se está yendo hacia empresas de Estados Unidos y Europa, bien sea físicamente o bien sea porque las personas consiguen un trabajo remoto donde le pagan en dólares. Entonces, eso nos pone en una posición compleja, ¿cierto? Y ahí es donde, digamos, aliados como Macaya también les podemos ayudar, ¿cierto? Porque, digamos, en la medida en que el talento escasea, se vuelve más costoso, donde nosotros tenemos que competir con empresas del exterior que pagan en dólares, entonces se nos hace más difícil acceder a talento especializado para que nos acompañen en estos procesos de migración a la nube, de implementación. Entonces ahí es donde se agradece pues, que hayan aliados como Macaya que se enfocan en nuestros sectores y que nos apoyan pues, y nos pueden dar, digamos, ese apoyo en esos procesos, independiente de que haya sequía de talento. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos corporaciones globales que ofrecen salarios en dólares y nosotros, ONGs o pymes, tenemos presupuesto limitado y pagamos en pesitos devaluados, entonces es difícil competir así. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A depender de proveedores generalistas, o sea, el típico todoterreno que nos maneja los sistemas, pero que no está especializado en la nube. Y también tenemos una brecha de género que es importante, digamos, mencionarla, ¿cierto? Si bien en las organizaciones sociales, gran parte de los colaboradores son mujeres, ¿cierto? En todos esos roles de operación o en roles, digamos, del core del negocio. Desafortunadamente, la participación de las mujeres en el liderazgo tecnológico retrocedió desde 2022. O sea, y aunque se hacen esfuerzos grandes de parte de los gobiernos, digamos, como en fomentar el acceso a las mujeres a todo lo que es, digamos, estos roles de liderazgo tecnológico, estos roles de conocimiento especializado, esas estrategias no están dando los resultados que se podrían esperar. Entonces, ahí tenemos una oportunidad súper grande, que es lo que se conoce como la recapacitación. Entonces, bueno, si no puedo, digamos, obtener ese personal por fuera, pero tengo aquí gente muy buena que conoce el core de la operación, que conoce la organización, que conoce todo lo que nosotros hacemos. Entonces, venga, vamos mejor a capacitar a estas personas en vez de desgastarnos buscando ese talento externo. Es una estrategia. Y eso también, ¿en qué nos va a ayudar? Pues digamos, como estrategia de justicia social, entre comillas, y una estrategia económica, es mucho más efectivo. Entonces ahí les doy, digamos, como el primer tipcito para que ustedes lo analicen, ¿cierto? O sea, en vez de desgastarme pues en buscar un experto que me va a salir caro, de pronto, venga, miremos a ver qué oportunidades podemos aprovechar con el personal que ya tenemos y ahora pues digamos, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, el año pasado hubo un programa a nivel nacional muy interesante que se llamó Talento Tech, donde se ofrecían formaciones en estos temas de nube gratuitas para cualquier persona mayor de 18 años en Colombia. Entonces, tengo gente en mi organización que la puedo apoyar para que entre a este tipo de ciclos de formación. O sea, nosotros, o yo personalmente dirigí un grupo en uno de esos ciclos de formación y la experiencia fue muy interesante. Pues, y teníamos un grupo, digamos, bastante interesante de personas de diversas formaciones, de diversos trasfondos laborales. Entonces, las oportunidades están ahí y eso fue totalmente gratuito, ¿cierto? Entonces, eh, estén pendientes de todas estas oportunidades que nos va dando también, digamos, el Estado, ¿cierto? Que a veces, sobre todo a las pymes que trabajan, digamos, en el mercado que tanto nos quitan, entre comillas, en impuestos, entonces, venga, aprovechemos cuando el Estado nos devuelve alguna cosa, aprovechemos las oportunidades, ¿cierto? Y también, pues, ¿cómo evitamos este riesgo, lo que se conoce como el vendor lock-in, o sea, quedar atrapado, pues, con un proveedor, ¿cierto? Si nosotros no tenemos ese talento interno, vamos a tener que externalizar todo
y vamos a depender al 100% de un proveedor externo, ¿cierto? Y esa dependencia no es buena. Entonces, si el proveedor falla o si sube los precios, la organización queda inoperante y se pierde todo el know-how del negocio. Entonces, ¿sí que les digo? O sea, es importante que en sus organizaciones no manejen el área de TI como una caja negra. O sea, me he encontrado muchas organizaciones que delegan toda esta parte de tecnología en un proveedor externo, que si bien puede ser un proveedor muy bueno, o sea, no genera documentación, no documenta procesos, el área de TI se vuelve una caja negra. Entonces, cuando hay cualquier inconveniente con el proveedor, se vuelve un tema pues de que la organización puede quedar totalmente inoperante. Entonces, los que estén trabajando con proveedores externos, estos temas de nube, los temas de TI, exijan documentación, exijan que todos los procesos estén documentados. Si de pronto no saben cómo aproximarse a esos proveedores o qué documentación pedirles, pues entonces pues pueden hablar con Santiago. Nosotros aquí en Macaya pues los podemos acompañar también en esos procesos, los auditamos, o perdón, los ayudamos a hacerle una auditoría a estos proveedores para ver que toda la documentación que les estén brindando sea correcta y esté completa. Al tener documentados los procesos, pues digamos un inconveniente con el proveedor no se hace tan crítico. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que quisiéramos que profundizar? Listo, entonces continuemos. Hay un tema también de infraestructura que nos afecta, o sea, la nube realmente también es física, ¿cierto? Uno piensa que todo eso es digital, pero también es física porque depende de cables de fibra, de conexión a internet, inalámbrico, alámbrico. Y en Latinoamérica eso es un problema, ¿cierto? Porque digamos que si estamos en Medellín o en Bogotá, lo más seguro es que en gran parte de la ciudad tengamos conexión 5G y nos puedan llegar con fibra óptica a la oficina o a la casa. Pero en zonas rurales, pues tenemos conectividad intermitente y lenta, y muchas ONGs, digamos, operan, o muchas organizaciones sociales operan en donde la conectividad falla, ¿cierto? Ahí, pues, digamos, como estrategia que se ha venido implementando, digamos, con éxito en Latinoamérica, o sea, llevar las aplicaciones a que funcionen a través de WhatsApp. O sea, WhatsApp en las zonas rurales, por lo menos en Colombia, se volvió como el estándar. O sea, todo se trabaja a través de WhatsApp. El WhatsApp, pues, digamos, bien que mal, al ser una comunicación asincrónica, no se afecta tanto con la intermitencia y la lentitud de las conexiones. Entonces, venga, ¿cómo, digamos, generamos automatizaciones? ¿Cómo generamos procesos donde nuestros sistemas se puedan conectar o puedan recopilar información a través de WhatsApp? ¿Cómo llamamos los procesos a que se manejen a través de WhatsApp? Esa es una estrategia digital que se ha implementado con mucho éxito en la ruralidad colombiana y es un modelo que funciona. Entonces, también se los pongo ahí para que lo analicen. De pronto, si es una organización social, o sea, y tiene que caracterizar un beneficiario, pues no nos enredemos con aplicativos o con equipos y manejar la información local. Venga, no, hagamos un flujo en WhatsApp donde se pueda hacer esa caracterización y eso se conecte con nuestro sistema, incluso pues hasta con un Google Sheet, pero que nos quede eso en la nube. Interesante, ¿cierto? Entonces, eh, pues para que veamos un ejemplito, en un departamento como Boyacá, la cobertura de Internet en zona urbana, más del 50%, computador en la casa, más de un 56%, pero en la zona rural tenemos pues que la cobertura de Internet es de un 33% y solo un 12% de los hogares tienen computador en la casa. Obviamente pues el computador en la casa ya no se hace tan relevante pues con el tema de los smartphones, pero el tema de cobertura sí sigue siendo pues muy deficitario, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, el software moderno normalmente se diseña pues asumiendo que uno tiene una conexión de Internet de alta velocidad siempre. En las zonas rurales eso no existe.
Y eso nos enreda, pues, digamos, en situaciones complejas donde vamos a tener que procesar datos localmente y sincronizar después, y eso es caro y difícil. Entonces ahí hay, digamos, oportunidades como la que les comentaba, de migrar los procesos o las integraciones o los flujos a WhatsApp. Eh, y también tenemos el lastre de sistemas legados, entonces muchas organizaciones pues utilizan software viejo de hace 15 años, por ejemplo, basado, por ejemplo, en Windows Server 2008, y esa migración es difícil. Si vamos a migrar solamente los servidores, pues eso es rápido, pero es ineficiente y caro. Si vamos a reescribir código, a reescribir aplicaciones, eso necesita expertos. Y si vamos a hacer una migración a un SaaS, pues el SaaS es software como servicios, a un software nuevo, pues vamos a tirar lo viejo para comprar lo nuevo, entonces tenemos un riesgo de pérdida de datos. Entonces eso, digamos, nos genera algunas dificultades. Y también la interoperabilidad, o sea, cómo es ese tema, cómo hacemos que los temas operen. Entonces, por ejemplo, ahorita con la facturación electrónica, lo vimos en muchas pymes que adquirieron una solución de facturación porque les tocaba, pero siguen manejando los inventarios en Excel o haciendo muchos procesos manuales, y luego hacer que todo eso se hable, pues requiere un trabajo muy grande que no estaba en el presupuesto. Entonces, ese es otro desafío importante. Ahora, digamos, antes de entrar en las soluciones, pues hablemos del tema financiero, cómo es la economía en la nube. Entonces, hay dos conceptos, el CAPEX y el OPEX, ¿cierto? En el CAPEX, que es el enfoque tradicional, uno compra un servidor cada 5 años, eso es un gasto único, predecible y depreciable. En el OPEX, o sea, un gasto de capital, un gasto operativo, es un pago mensual en la nube, como si estuviéramos pagando los servicios, y si lo utilizamos más, pues se sube más. Entonces, ¿qué problemas se generan específicamente para las organizaciones sociales? O sea, normalmente los donantes aprueban los presupuestos fijos anuales. Entonces, la nube nos genera una variabilidad y eso rompe esa planificación financiera estricta. Entonces, por eso muchas organizaciones sociales se han quedado amarradas pues al esquema de CAPEX, porque es el único que les permite, digamos, cumplir con esos requisitos de presupuestos rígidos anuales. Entonces, esto es un tema, digamos, que hay que empezar a socializarlo con los donantes, a empezar a ambientarlo, pero mira, o sea, cómo podemos tener un presupuesto un poquito más flexible, cómo podemos dejar algún rubro con un colchón que nos permita afrontar estos temas de la nube, porque pues, nos estamos quedando rezagados y eso nos está generando un montón de ineficiencias. Y también tenemos otro tema complejo, ¿cierto? Sobre todo para las pymes, que es la volatilidad cambiaria, o sea, los servicios de nube se facturan en dólares y los ingresos de las pymes son en pesos. Entonces, si la moneda local se devalúa un 20%, el costo de TI nos aumenta un 20% y no hemos consumido más. O sea, esto personalmente, digamos, a mí en la empresa me ha afectado mucho con los clientes, ¿cierto? O sea, ¿cómo le explico a un cliente que esa infraestructura en la nube que tenía en 3 meses le subió un 20%? Es complejo, ¿cierto? Pero es una realidad. Ahorita, pues, digamos, o sea, estamos en estos últimos mesecitos viviendo ante la situación al revés, o sea, el peso se ha revaluado, entonces ahorita, pues, digamos, los clientes han tenido un ahorro, ¿cierto? Entonces, eh, es importante empezar a incorporar el concepto de lo que es de FinOps, ¿cierto? Esa es la gestión financiera de las operaciones, eh, porque, digamos, la realidad es que sin una gestión financiera adecuada, el ahorro que tenemos en la nube, perdón, o migrando a la nube, es un mito, no se materializa. Entonces, obviamente, cuando estamos con equipos propios, vamos a tener muchos desperdicios, servidores encendidos 24/7, bases de datos de prueba, infraestructura
pues que se va olvidando, que vamos montando. Y las pymes y las organizaciones sociales rara vez tienen personal pues dedicado a monitorear esto. Entonces, venga, o sea, ¿cómo hacemos para evitar estos desperdicios? O sea, y esto también pasa en la nube. O sea, cuando nosotros bajamos un servidor en la nube, nosotros podemos configurar encendido y apagado automático. Si no vamos a trabajar los fines de semana, pues no consumimos esos recursos. Y eso, ya cuando empezamos a hacer esas configuraciones o esas optimizaciones, ya vemos que el ahorro de la nube sí se empieza a hacer efectivo. Entonces, recomendación también, o sea, que los podemos acompañar desde Macaya. O sea, si vamos a implementar una infraestructura en la nube, miremos cómo podemos aplicar este tema de FinOps que se hace desde las mismas nubes, revisando los consumos en las consolas de billing, de facturación de AWS o de Azure, viendo qué está disparando los costos y viendo cómo se puede optimizar. Y hay muchas herramientas que tienen las nubes que nos permiten, digamos, disminuir ese cobro. O sea, cosas tan sencillas como, por ejemplo, que una máquina virtual, en vez de estar prendida 24/7 como un servidor físico, le podemos configurar esquemas de encendido y apagado automático para que esa máquina solo esté prendida en el tiempo en el que realmente se necesita. Y lo bueno de la nube es que solo nos cobran por lo que utilizamos, entonces podemos reducir en un 30 o 40% el costo pues, de operar esa infraestructura en la nube. También, digamos, en el tema de financiación, o sea, muchas veces cuando se compraba infraestructura, pues un servidor también podría servir como garantía, eh, pero financiar la nube es más difícil, pues no hay un activo tangible ahí que nos pueda servir, ¿cierto? Entonces, genera inconvenientes. Y la banca tradicional también nos ve a las organizaciones sociales y a las MIPIMES como prestatarios de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, es difícil que nos financien. Pero vamos a ver que, digamos, las compañías como AWS y Google nos dan grants o nos dan financiamiento, pues, o nos dan un consumo gratis importante a la hora de empezar con estos proyectos. Continuando, digamos, con el tema rápidamente, también tengamos en cuenta el tema de la seguridad, ¿cierto? O sea, hay muchos riesgos de seguridad, o sea, Latinoamérica se volvió el campo de prueba para los ciberataques. Ejemplos, en Coppel, meses de parálisis, pérdidas millonarias en México, Aire en Colombia que lo hackearon, el Banco de Brasil. Entonces, pues, para una MIPYME un ataque suele significar la quiebra. O sea, el costo promedio, por ejemplo, de recuperación de un ataque de ransomware en empresas grandes puede ascender a 4.91 millones de dólares, costosísimo. Y encontramos que en las pymes, o sea, el 25% de las pymes en Latinoamérica ni siquiera tiene un antivirus básico. Entonces, aquí, digamos, tengan en cuenta que hay un modelo de responsabilidad compartida. Los proveedores de nube nos gestionan la infraestructura, centros de datos, hardware, red, conectividad, pero nosotros seguimos siendo responsables de datos, contraseñas, usuarios y parches. Entonces, no es... Y también, digamos, ¿qué pasa? O sea, ciertas leyes cada vez son más restrictivas con la soberanía de datos. Entonces, bueno, ¿dónde están físicamente nuestros datos? Están en Virginia, están en Sao Paulo, ¿cierto? Entonces, estudiar antes de migrar a la nube, sí, por ejemplo, la migración de datos sensibles de beneficiarios a través de fronteras nos puede tener implicaciones legales. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas oportunidades que tenemos, por ejemplo, desde el sector social? Entonces, todas las grandes tecnológicas ofrecen ayudas para el sector social. Por ejemplo, AWS tiene lo que se conoce como AWS Non-Profits, que son créditos de cómputo de infraestructura que van desde $1,000 hasta $100,000. Google for Non-Profits nos da Workspace gratis y nos da $10,000 al mes en publicidad, o sea, de Google Ads. Y Microsoft también nos da licencias de Office 365 y créditos de Azure hasta $3,500. Entonces,
Si no sabemos por dónde empezar ese proceso de migración, ese proceso de transformación digital, entonces esto puede ser un buen punto de partida, o sea, definir en qué nube me conviene más, a cuál me quiero ir, y acceder a estos sistemas. O sea, inclusive no tiene que ser una sola, pues pueden ser la combinación de varias, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, debemos evitar caer en la trampa de la sostenibilidad. O sea, estos grants gratuitos son muy buenos para empezar, pero ¿qué pasa cuando se nos acaban? ¿Cierto? Entonces, si nosotros construimos una infraestructura, por ejemplo, que nos cuesta $500 mensuales y no hay un plan para pagarla, cuando se nos acabe la subvención, el proyecto se muere. ¿Cierto? Entonces, tenemos que pensar en ese horizonte a futuro, o sea, que eso que vamos a construir lo podamos sostener más adelante, ¿cierto? Entonces, estos grants nos dan el impulso para empezar, nos soportan, digamos, los primeros años o los primeros meses de la operación, pero miremos hacia el futuro. Entonces, aquí, digamos, entra el rol de empresas validadoras como Macaya, por ejemplo, en Colombia, Wingo en Argentina y México, o CEMEFI en México, ¿cierto? Eh, que digamos aquí el inconveniente, pero en Macaya también acompaña esos procesos, es la formalización legal, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, para poder acceder a este tipo de beneficios, sí tiene que estar la organización, pues, por lo menos legalmente constituida y formalizada. Entonces, también, pues, digamos, quiero comentarles algunos casos eh, de, de uso transformador de la nube, o sea, que lo pueden utilizar ustedes o lo pueden tomar como ejemplo, por ejemplo, en organizaciones sociales, la implementación de tecnologías como el blockchain para la trazabilidad de las donaciones y tener una transparencia total. O sea, el blockchain, como es inmutable, si nosotros registramos todo el seguimiento de las donaciones en blockchain, eso nos da muchísima transparencia, muchísima confiabilidad frente a los donantes. También, digamos, casos de comunidades de conectividad, donde las juntas de acción local o comunal operan su propio Internet. También tenemos el Internet satelital, por ejemplo, como el Starlink pues, de Elon Musk, que tanto ha servido, por ejemplo, en Ucrania. Y también los temas de colaboración y coordinación en tiempo real a través de tecnologías en la nube, donde pues, voluntarios en diferentes partes del país o de la región colaboran en tiempo real. Entonces, realmente tenemos eh, muchas formas de abordar esto, pues, y muchos casos de éxito. Entonces, eh, ahora sí, ¿cuál es la estrategia para evitar todo esto que ya les comenté? Entonces, lo primero es, hombre, hagamos un diagnóstico realista. Antes de gastar, evaluemos, o sea, eh, cómo estamos, ¿cierto? Podemos utilizar herramientas gratuitas, como por ejemplo la herramienta de chequeo digital del BIT, ¿cierto? Y vamos paso a paso, o sea, no intentemos utilizar IA si todavía estamos manejando la contabilidad en papel, o sea, primero caminamos y luego corremos. Entonces, y hagamos una migración gradual en fases. Lo primero es tratar de migrar a software SaaS. Entonces, por ejemplo, podemos mover el correo y el CRM a la nube. Una victoria rápida, un primer proyecto, correo, CRM y ERP en la nube. Luego podemos, digamos, hacer un lift and shift táctico, o sea, mirar si tenemos servidores críticos dentro de la compañía o sistemas críticos y los podemos migrar a la nube haciendo un ajuste de tamaño, implementando todas las estrategias pues, de uso racional, apagado y encendido automático, ¿cierto? Y por último, una limpieza, pues apagamos esos sistemas viejitos y archivamos esos datos históricos que también los podemos llevar a la nube. La nube tiene una ventaja y es que el almacenamiento es muy barato. Eh, y también hagamos inversión en personas y alianzas, capacitación, uso de recursos gratuitos, AWS tiene muy buenos, Microsoft también, alianzas con partners que entiendan el sector social, que no solo sean vendedores, y la seguridad gestionada.
Entonces, como conclusiones, ya para que abramos el espacio de preguntas, el camino a la nube no es una autopista recta, o sea, nos puede llevar a nuevos niveles de eficiencia de impacto, pero hay unos riesgos de caída fatales que tenemos que evitar, ¿cierto? Entonces, para 2030, la diferencia entre las organizaciones que sobrevivan y las que no va a estar en gran parte en su capacidad de adaptación digital. Entonces, digamos, hasta aquí lo que les quería compartir el día de hoy. Un agradecimiento nuevamente, Andrés, al equipo, a todos entonces, muchísimas gracias y bueno, no, hasta la próxima. Que tengan todos un feliz resto de día y fin de semana. Innovación tecnológica para el cambio social.